Ya son las 7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos. Vemos ya a nuestro primer invitado. Se trata del legislador del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer se escuchaban voces en la Asamblea Nacional que sugerían que se puede dar el archivo de la Ley de Desarrollo Económico que presentó el Gobierno Nacional y que se supone a la cual se supone se hicieron cambios de última hora, que fueron algunos de ellos expuestos por el legislador Jiménez de Creo. Sin embargo, estos cambios no convencen a la mayoría de legisladores. Creen que la parte fundamental o medular de esta ley sigue siendo de afectación a la gran mayoría de los ecuatorianos. ¿Qué cree usted que va a pasar el día de hoy? ¿Cree que el escenario va a cambiar, asambleísta Kronfle? Ustedes insisten en los puntos críticos que tiene esta ley, que no la van a aprobar. ¿Cuál va a ser la posición del Partido Social Cristiano? Buenos días, bienvenido. Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Efectivamente, después del segundo debate, pidieron un receso los miembros de la comisión ponente de la ley, justamente para acomodar dentro del marco de ese informe para votación el día de hoy, las observaciones hechas a lo largo de las diferentes intervenciones en el Pleno. Entiendo que ayer inclusive la comisión se reunió, no hubo quórum y prevén reunirse hoy a las 9 de la mañana. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros hemos sido claros, nosotros por impuesto no vamos a votar. No creemos que la gente está en capacidad de pagar un solo impuesto más, al contrario, hay que aliviarle la carga a la gente, salir de una pospandemia, la gente afectada, nadie tiene liquidez, ni las empresas, ni la gente. Entonces esto es una locura, es totalmente recaudatoria, conlleva la informalidad esta ley, no permite las deducciones, los impuestos se trasladan, eso que los pagan los más ricos es completamente mentira. Entonces, dicho esto, nosotros pedimos hace mucho tiempo atrás que en la mecánica de votación, y esto es muy importante decir a todo el país, se separe la ley, se separe en todo aquello que no es impuesto y que pueda ser beneficioso para justamente la inversión, y se vote por otro lado los impuestos. Entonces así nos dan la posibilidad de aprobar lo bueno de la ley y no así lo malo de la ley. Pero sin embargo insisten en tener una sola votación, y si ese es el caso, nosotros vamos a votar en contra de la ley porque no estamos de acuerdo con lo mismo. Saludarle. Así como están las cosas y cuando empiezan a dilatar y a postergar las reuniones, las sesiones y los debates, digamos, uno que tiene cierto recorrido como cronista parlamentario, la experiencia le dice que lo que pasa es que no hay los votos. En este momento, ¿están dadas las condiciones como para que el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno sea aprobado, sea archivado? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que prevé usted que pueda ocurrir? Yo no veo, y coincido con usted, que cuando se comienzan a dilatar las cosas y comienzan con este juego de que ven para acá, no vengas para acá, aparece, que no te apareces, reuniones a las 10 de la noche, es porque no hay los votos, ¿no? Nuestra posición siempre ha sido clara, por nosotros no hay mucho juego legislativo en esto ni en nada. Nosotros, por impuesto, no vamos a votar. Si no separan el proyecto de ley, nuestro voto será en contra de la ley. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que no hayan los votos. Por lo tanto, puede haber un informe de minoría, y se trataría el informe de minoría en el Pleno. Y puede ser que el informe de minoría sí tenga los votos. Entonces, en ese caso, se aprobaría una ley, pero a través del informe de minoría y no del informe de mayoría. Eso es lo que puede pasar. Asambleísta Kronfle, con estos antecedentes, ¿qué posibilidad hay de que ante la falta de votos y posiblemente para los dos informes, tanto de la mayoría como de minoría, se corre el riesgo de que esta normativa sea aprobada por el Ministerio de la Ley, que también podría ser la estrategia del Ejecutivo? No, eso sería una barbaridad, porque la Asamblea no puede permitir, por honorabilidad, por decencia, que esto no se ha tratado de ninguna forma ni de la otra y esto pase por el Ministerio de la Ley. Eso sería una burla para la Asamblea Nacional, con graves consecuencias, créamelo, inclusive en el sentido de que se trate con irresponsabilidad por parte de las autoridades esto de la Asamblea. Aquí la ley es muy clara, si no pasa un informe, si se niega el informe de mayoría, tiene que tratarse un informe de minoría, pero si se niega el informe de mayoría y no se tratara el informe de minoría, sería impresentable para el país. Sería impresentable, se lo digo así de claro.
Pero esa parecería ser a esta hora, legislador, probablemente una de las estrategias que está manejando el gobierno, ¿no? Que pase por el Ministerio de la Ley. Y yo absolutamente coincido con que sería terrible, no solo para la Asamblea, sino también para el Ejecutivo y para esa anhelada gobernabilidad que necesita en este momento el país. Claro, eso puede esperar el gobierno para que le pasen la ley como la mandó, ¿no? Sin ningún cambio, y esa ley, pues usted sabe que no le hace bien al país como está enviada. Entonces, hay una mayoría en el marco de la Asamblea Nacional, y usted vio en las intervenciones a lo largo de los días que no está de acuerdo. Entonces, sería una burla si a través de un muñequeo legislativo no se quiera tratar a un informe de minoría para tratar de esto pasarlo por el Ministerio de la Ley. Yo estoy seguro que eso tendría consecuencias puertas adentro en el marco de la Asamblea, porque no podríamos permitir que esto pase a través, disculpe, de algún muñequeo, que no se traten los informes para que se acabe el tiempo o el plazo del tratamiento, cuando todos los asambleístas quieren tratar los informes, ya sea el de mayoría o el de minoría, y buscar una salida en esta mal llamada ley de creación de oportunidades, porque esto lo que es, usted sabe, una ley recaudatoria totalmente, que conlleva inclusive a golpear durísimo a la clase media, a darle una estocada final a la liquidez de las empresas, y por el otro lado a llevar a la informalidad cuando usted no puede deducir impuestos. Entonces, gastos. Entonces, cuando usted no puede deducir los gastos, la gente no pide factura y por lo tanto la recaudación se torna menor. En ese sentido yo le digo, tiene que estar muy bien enfocada la Asamblea de que se tiene que aprobar algo se tiene que aprobar. No, si no hay los votos para el informe de mayoría, se tiene que aprobar el informe de minoría, pero sería impresentable, vuelvo y le repito, que con alguna argucia o alguna una maniobra legislativa no se trate nada hasta el día sábado 12 de la noche, que es el plazo, que vence el plazo para poder, digamos, pronunciarnos como asamblea. Sería impresentable frente al país. Otra cosa que podría suceder, asambleísta, y quisiera que nos diga ahí también, digamos, bueno, esto nos vamos a convertir en una suerte de pitonizos, obviamente no tenemos bola de cristal para saber qué es lo que va a suceder en el transcurso de hoy o de mañana, pero otra cosa que podría suceder es que ustedes podrían tener los votos para aprobar el informe de minoría. Supongamos que esto es lo que ocurre. Aprueban el informe de minoría, ese informe aprobado por la Asamblea llega a manos del Ejecutivo. El Ejecutivo, como es su capacidad y su potestad de colegislador, objeta o veta ese informe y regresa a la Asamblea, y ahí podría ser que ustedes ya no tengan los votos para ratificarse en los textos enviados. ¿Qué ocurriría entonces? Depende. Y déjeme contestarle así, depende, porque ya creo que la experiencia legislativa me permite darle un marco un poquito más claro para poder contestar de manera cabal su pregunta. Depende, y le digo por qué depende. Porque nosotros solamente nos pudiéramos adherir como Partido Social Cristiano a un informe de minoría si este informe de minoría no conlleva impuestos. Entonces, si no conlleva impuestos el informe de minoría, el veto del presidente de la República como colegislador es sobre el texto enviado por la Asamblea Nacional, no sobre el texto original que envió a la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional recibe un texto de la presidencia, la Asamblea Nacional modifica ese texto, lo envía a la presidencia y el presidente lo veta sobre ese texto enviado. Hay que ser muy claros en esto. Caso contrario sería gravísimo, porque lo que ponga el presidente no enviado por la Asamblea, según la propia Constitución, carecería de validez jurídica. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué texto se va a enviar, y de ahí que la preocupación es que ese informe de minoría sea un informe que nos permita a nosotros, por lo menos como Partido Social Cristiano, adherirnos para presentar de una ley al país, que es lo que todo el mundo quiere, por lo menos que haya una ley en el país, no una ley dañina, sino una ley positiva, pero que esa ley no contenga impuestos. Asambleísta Kronfle, ¿y este informe de minoría contiene o no contiene impuestos por un lado? Y por otro, ¿los cambios que anunció el señor legislador Jiménez de la bancada de Creo son suficientes o son cambios meramente cosméticos? Para mí el informe de mayoría, vuelvo y le repito, y para el Partido Social Cristiano es impresentable. Más aún cuando miembros de la comisión nos han dicho que ni siquiera han acogido sus observaciones,
que se votó sin leer, que tomó 3 minutos leer el informe para votarse, que ya estaba todo esto, digamos, en una suerte de acuerdos previos, sin tomar en cuenta muchas de las opiniones. Entonces, a nosotros estas cosas, estos atropellos así, disculpen, no nos gustan, primero. Segundo, mientras haya impuestos, nosotros no vamos a votar, nosotros no vamos a castigar al pueblo ecuatoriano con impuestos. Esa posición creo que está más que clara para todo el país. Tercero, el informe de minoría, si es que no conlleva impuestos, y digo si es que no conlleva impuestos, porque una cosa es el informe de minoría que se presente en el marco de la comisión, otra cosa es el informe de minoría que se presente en cualquier momento previo que inicie el pleno. Cualquier informe que esté, digamos, remitido a la Secretaría previo a que comience el pleno, puede ser tratado en caso el informe de mayoría sea negado. En ese sentido, pues tendríamos que analizar ese texto de ese informe de minoría para ver si nos podemos sumar a ese informe. Si no tiene impuestos, vuelvo y le repito, es muy probable que nosotros nos podamos sumar a ese informe de minoría. Este proyecto de reforma tributaria, como lo ha planteado el gobierno, le quiero preguntar a su criterio, y como lo ha dicho la asambleísta Natalia Arias, de la bancada de Creo, ¿tiene un rostro humano, legislador? Y por otro lado, ¿esto fue parte de las propuestas de la alianza PSC, Creo, que le plantearon al país durante la campaña electoral? Bueno, yo creo que usted sabe la respuesta antes de hacerme la pregunta. Cuando usted ve las intervenciones del candidato a la presidencia de la República, hoy presidente de la República, lo primero que dice en las entrevistas es: vamos a bajar impuestos porque el dinero funciona mejor en el bolsillo de la gente y de manera más eficiente que en el bolsillo del gobierno. ¿Qué es lo que recibimos? Un alza de impuestos. El rostro humano, para contestar su segunda pregunta, yo no puedo ver un rostro humano en donde la gente, una clase media abatida por una pandemia, muchas de ellas sin trabajo, que pues tiene hipoteca la casa, tiene deuda del vehículo, tiene deuda del colegio de los hijos, trata de pagarse, aunque sea un seguro médico privado, porque usted sabe muy bien que el 20% del impuesto al salario por el tema de la aportación de la seguridad social, en realidad tiene muy baja contraprestación de servicios, o nula prácticamente para mucha gente en el país. Y entonces esa clase media que está realmente abatida, que es el motor de la economía, que es la gente que consume en el país y nos permite justamente mover las empresas, esa gente ponerle impuestos en esta situación, y además desproporcionados, van del 100% al 300% el incremento del impuesto a la renta en esa franja, 7 veces más impuesto a la renta en la franja baja y 0.7 impuesto a la renta en la franja alta. Es decir, imagínese usted, 10 veces más tiene que pagar aquel que recibe menos que el que recibe más. Entonces, esto es un despropósito. Dicho todo esto, yo no le veo el rostro humano por ningún lado. Asambleísta Kronfleck, no sé si como parte de la estrategia del gobierno, al comenzar el debate final de esta ley, decía que habían los votos suficientes, que se habían conformado una especie de nueva mayoría entre Creo, Olván, el Partido Izquierda Democrática y Pachacuti, y finalmente esto no, al menos hasta el momento no se evidencia. ¿Qué va a pasar en caso de que se proceda al archivo o se apruebe el informe de minoría y el gobierno vuelva con la tesis de que la Asamblea obstruye su plan de gobierno, su intención de reactivar la economía del país, y vuelva a la mesa del debate el tema de la muerte cruzada, que en algunos casos es constitucional y en algunos casos, cuando no le gusta a las autoridades del gobierno, es visto como desestabilización? ¿Qué pasaría allí? Bueno, pero permítame contestarle que en el marco de la democracia, no se le puede coartar la función de la Asamblea de legislar, pues, porque eso es lo que hace la Asamblea. Entonces, si la Asamblea recibe un proyecto, como históricamente ha sido, y esa es la función de la Asamblea, del Ejecutivo, el que no se lo pase el proyecto de ley como quiere tal cual el Ejecutivo, si eso es una decisión para decir que la Asamblea la está bloqueando, es decir, la función de la Asamblea como tal y su esencia como tal se toma como un bloqueo, ¿qué le puedo decir? Pues eso es una decisión que vendrá del Ejecutivo. Lo que tiene que el país estar claro es que hemos sido democráticos en nuestro actuar. Hemos pedido, señores, el proyecto está mal, hemos explicado por qué, hemos explicado ante la opinión pública cómo se logran los recursos y los impuestos. La situación del Ecuador económica va mejorando, ¿no? Ha habido más recaudación porque se ha reactivado la economía, el precio del petróleo está arriba, no hay necesidad de una reforma
que le golpea el bolsillo de la gente en ese sentido. Entonces, si estas cosas no se entienden, y además de eso, la Asamblea le da una viabilidad enviándole un proyecto de ley, el cual es el único que puede vetar, el que le envía a la Asamblea, no el original, el que le envía a la Asamblea. Y encima de eso, pues se considera que eso es bloqueo, porque o me aceptan lo mío o es bloqueo, lo que ustedes están haciendo. Entonces, pues, si quiere ejecutar la Carta de la Muerte Cruzada, que es un derecho constitucional, tiene que haber, pues, causales para la misma. Yo no sé en qué causales se van a amparar si la Asamblea ha hecho el trabajo que toda la vida ha hecho, de legislar. Entonces, ¿acaso la Asamblea no está legislando? ¿Acaso la Asamblea no trata otros proyectos además de este? ¿Acaso la Asamblea, las comisiones no están trabajando? ¿Acaso existe una conmoción en el país? ¿Existe una pugna entre poderes del Estado? O sea, perdónenme, no tendría presentación alguna, pero todo es posible. Pero lo que sí le digo es que hay que estar vigilantes de lo que pase, porque es una situación delicada lo que vive el país actualmente, y yo, como demócrata que soy, respeto el marco constitucional, la posición de cada uno de los legisladores, porque esa es la verdad, tengo que respetar, y lo que tiene que premiar es la mayoría, como en cualquier democracia. Y si la mayoría decide hacer una cosa u otra en el marco de la Asamblea Nacional, tiene que ser respetado por los demás poderes del Estado, punto, no hay más que darle la vuelta. Y ahora que hemos entrado ya en la materia más política, yo sí quisiera preguntarle, legislador, su opinión y cómo ha leído además usted los resultados que ha presentado la encuestadora Perfiles de Opinión, tomando en cuenta de que, claro, cada encuesta es la fotografía del momento y que muchas veces las encuestas son utilizadas como una herramienta política de unos y otros para generar los encuadres que más les convenga. Eso está clarísimo. Pero la encuestadora Perfiles de Opinión da cuenta de que hay una caída en los niveles de aceptación de la gestión del presidente Lasso, y esto ocurre después del escándalo de los Pandora Papers, de la crisis carcelaria y de otras situaciones que probablemente pueden haber afectado la imagen presidencial. Pero ¿cómo ha leído usted estas encuestas que le dan menos del 30% de aceptación al presidente? Mire, yo voy a ser muy honesto con usted. No importa cómo yo lea las encuestas, lo que importa es cómo el gobierno lea las encuestas, para darse cuenta ellos qué es lo que están haciendo mal y qué es lo que están haciendo bien. Y lo que están haciendo mal, aparentemente, se está reflejando en esa caída justamente de esa aceptación, de esa popularidad. Entonces, es irrelevante lo que yo opine sobre el tema encuestas. Lo que tiene que preocupar es a los actores, que son los que están medidos con esas encuestas, cuáles son los cambios que tienen que hacer para volver a obtener la credibilidad, el apoyo popular, porque eso es lo que lo merma a un gobierno en la toma de decisiones. Cuando usted dice el tema de la seguridad, el tema del control carcelario, el tema económico, claro, si usted dice en campaña, no voy a poner impuestos, voy a bajar los impuestos, voy a derogar impuestos, el préstamo más caro es el del Fondo Monetario Internacional, porque más allá que el costo del dinero es muy barato, es carísimo el costo social. Cuando usted dice que el gobierno tiene que controlar las cárceles cuando está en campaña, y ahora cuando le toca a usted subir el poder, si no logra hacer eso, pues por supuesto que le va a pasar una factura en la popularidad. Entonces, yo creo que más allá de cualquier comentario de mi lado, que es, le digo con absoluta franqueza, irrelevante, el gobierno tiene que prestar atención en qué es lo que está pasando y qué es lo que siente el pueblo. Asambleísta Kronfle, uno de los ofrecimientos de campaña también se está poniendo a prueba en estos días, y es el hecho de que el presidente, cuando intentó llegar a la primera magistratura, ofreció incrementar el sueldo o el salario básico unificado a $500, lo que daría un incremento de $25 para este año y los 3 restantes hasta llegar a esos $500. Hay mucha expectativa tanto en el sector trabajador como en el empleador, con posiciones absolutamente radicales. Y finalmente será el ministro del Trabajo el que fije ese incremento, y no creemos, por lo que ha pasado tradicionalmente, que llegue a los $25. Ahí también se va a poner a prueba la palabra del presidente de la República, y será una promesa incumplida, al menos en este primer año. ¿Usted cree? Esperemos a ver qué pasa. ¿Qué le puedo decir? Yo lo único que le puedo decir es que si usted lee al Premio Nobel de Economía, el Premio Nobel de Economía es Premio Nobel hoy, en este año, por una sencilla teoría
que, bueno, la viene aplicando Henry Ford desde que se hizo la Ford en los Estados Unidos, ¿no? Que era denle capacidad de compra a la gente a través de una buena remuneración salarial, porque las empresas solo pueden vender si la gente tiene dinero en su bolsillo, si la gente tiene la capacidad de comprar. Usted no puede crecer una economía ni vender en una economía si nadie tiene un centavo. Si yo produzco algo, una pluma, por poner un ejemplo, y nadie tiene dinero para comprarme la pluma, voy a desaparecer como empresa. Entonces a la empresa le conviene que la gente, que sus trabajadores tengan capacidad de compra. Esto lo inició Henry Ford hace más de 100 años. Hoy el Premio Nobel de la Economía lo verifica a través de estudios profundos económicos que la incidencia del salario en la competitividad no es un factor determinante. Es decir, no podemos decir que hemos perdido competitividad por pagar bien, que al contrario, que la incidencia de los salarios, cuando los salarios son buenos, generan más competitividad porque las empresas, al tener más compradores, porque tienen más poder adquisitivo, pueden generar economías de escala, justamente generando competitividad a través del volumen. Dicho esto, yo soy uno de los fieles creyentes que todo el mundo en el Ecuador debe de ganar más para poder mover más la economía. Entonces, ojalá que este concepto se entienda para que ahora que están en esta suerte de diálogo tripartito, que es como funciona la determinación de los salarios, se pueda cumplir con un compromiso de campaña que no fue demagógico, que fue realmente muy bien pensado, porque nos va a hacer bien. No nos va a hacer daño, nos va a hacer bien a todos. Ojalá que se cumpla. ¿Qué le puedo decir? No soy parte de esa toma de decisiones. Muy bien, le agradecemos, asambleísta, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, por su apertura. Henry Kronfle, asambleísta del Partido Social Cristiano, que ha estado con nosotros. Vamos a estar pendientes de lo que pasa hoy en la Asamblea Nacional, así es que estaremos molestándole. Muy amable, muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted, un fuerte abrazo.